Paz y bien, hermanos. Jesús curando, orando, expulsando demonios y anunciando el reino. Homilía para el domingo quinto del tiempo ordinario en el ciclo B, escuchando este año el Evangelio según San Marcos, hoy en el capítulo primero, versículos 29 al 39. Y enseguida, al salir ellos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Hermanos, el domingo pasado contemplábamos en su grandeza humana y sobrehumana a Jesús, el Santo de Dios. De ningún otro ser de la historia humana podríamos hablar de esta manera. Jesús es el Santo de Dios, el Santo de Israel. Así hablamos los cristianos, los discípulos de Jesús. Uno ajeno a nuestra fe podrá decirnos: te respeto, pero no lo comparto. Efectivamente, vivimos en un mundo de creencias dispares o increencias. Y para poder coexistir y prosperar, el respeto es la base de la convivencia. Esto quiere decir que de ninguna manera los cristianos podemos ser agresivos para imponer nuestras creencias a nadie. La religión se propaga de dos modos: por el testimonio y el anuncio. Las dos cosas son inseparables. El Evangelio de hoy prolonga en el texto de San Marcos el relato anterior que ocurría en la sinagoga. Y ahora hemos comenzado que al salir de la sinagoga Jesús se fue a casa de Simón y de su hermano Andrés. Estamos describiendo una jornada inaugural del ministerio de Jesús que va a ser el retrato de toda la vida del Señor. En este Evangelio podemos tomar 4 palabras y de acuerdo a ellas recibir el mensaje. Estas 4 palabras son curación, oración, expulsión, predicación. Vamos a verlas ahora con detalle. Curación de la suegra de Pedro. Simón, pues, según este Evangelio, estaba casado. El único dato del Nuevo Testamento por el cual quedamos informados de esta condición social de Simón, pescador del lago de Galilea. Nada en absoluto en todo el resto del Nuevo Testamento referente a la familia de Pedro.
Si tuvo hijos o no tuvo, nada sabemos. El martirologio romano venera a una tal Santa Petronila, pero nadie puede saber si fue o no fue hija de Pedro o si fue una cristiana primitiva. Solo sabemos que si Jesús le cambió el nombre de Simón por el de Pedro, si existió aquella hija, pues habría sido después de este cambio de nombre. Pero todo esto, hermanos, son puras fantasías. La historia no puede comprobar absolutamente nada de esto. Lo que el Evangelio dice es que Pedro dejó todo, dejó familia, dejó oficio, por seguir plenamente, absolutamente, incondicionalmente a Jesús. Dejemos este tema. Y ahora vengamos a lo particular de este Evangelio, al hecho de la curación de aquella persona cuyo nombre ignoramos, la suegra de Simón, de Pedro. ¿Cómo interpretar exactamente esta curación? ¿Es un gesto de soberanía divina? ¿Es un gesto de entrañable humanismo de Jesús de Nazaret? San Jerónimo, extraordinario intérprete del Evangelio, de las Santas Escrituras, traductor de la escritura hebrea al latín, comenta este episodio escribiendo estas palabras. Le tomó la mano como un médico, le tomó el pulso, comprobó cuánta fiebre tenía, él en persona, que es el médico y medicina a la vez, que entre en nuestra casa, que nos tome la mano para purificar nuestras obras. Levantémonos al fin del lecho, no sigamos tumbados. Este comentario piadoso y útil seguramente que no corresponde a la letra del texto. Jesús no le tomó el pulso, Jesús le agarró de la mano diciéndole, levántate. Y entonces se incorporó. ¿Qué es lo que le dijo? Tampoco dice el texto sagrado, las palabras que le dirigió. Algo le debió de decir, no sabemos qué. La mujer se levantó y como si nada hubiera pasado, siguió con lo suyo. Como ama de casa, les sirvió. No sé qué teología se puede hacer de este episodio. Al parecer, un episodio intranscendente. No se hunde el mundo porque una persona tenga una gripa, como aquí dice, y tenga que estar una semana en la cama, es costa de cualquier persona. ¿No? Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo el Evangelio? ¿Por qué cura Jesús esta enfermedad que ha de pasar por sí sola? La interpretación más elemental puede ser esta. Es un rasgo del humanismo divino de Jesús. Para una madre, una tosecita del niño es importante. ¿Por qué? Porque es su hijo. Un hecho irrelevante como una enfermedad pasajera entra en el radio de la humanidad de Jesús. Y Él, que ha bajado hasta nosotros, ha bajado hasta ahí. Jesús es humano y hasta lo más humano que se puede ser. Todo esto, hermanos, tiene una importancia teológica total si trato de aplicármelo a mí. En cierta ocasión, Jesús dijo, no os preocupéis, mirad las aves del cielo, cómo Dios las alimenta, mirad
las flores del campo como Dios las viste. Dios tiene contados hasta los cabellos de vuestra cabeza. Qué comparación más bonita y más entrañable. Dios sabe cuántos pelos hay en mi cabeza. Es decir, un dolor de muelas es importante para Dios. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. Nada menos que hijo suyo. Y todo lo que le pasa a este hijo le interesa a Dios, que es mi Padre. La curación de la suegra de Pedro es el preámbulo para lo que ocurrió aquella misma tarde. Al atardecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Ya tenemos a Jesús representado como la fuente de la salud, como el remedio de todos los males. Esto es el Evangelio. El Evangelio nos lo pinta así, para que sepamos cómo tratarle y a dónde tenemos que acudir. Podemos aceptar plenamente esta imagen de Jesús, sabiendo que es verdad, que esto no es un mito. Jesús es mi salud. Jesús es el germen de la inmortalidad, de la mía. Hay médicos y medicinas. Y acudimos al médico, como dice la Sagrada Escritura, en un texto muy interesante del libro del Eclesiástico, el capítulo 38. Honra al médico por los servicios que te presta, que también a él lo creó el Señor. Acudamos al médico, pero sepamos que Jesús de Nazaret es el médico de las almas y de los cuerpos, porque Él es el Hijo de Dios. Curación es la primera palabra que hemos dicho. La segunda, oración. Texto importantísimo este pasaje de los comienzos del Evangelio de San Marcos para saber los hábitos, las costumbres de Jesús. Se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Jesús no necesitaba orar porque estaba en todo momento en oración, en unión perfecta con el Padre. No es cierto. Esto contradice el Evangelio. Jesús, que ciertamente estaba en todo momento en unión con el Padre, necesitaba orar. Jesús necesitaba el silencio, la soledad, el lugar adecuado para estar a gusto con su Padre Dios. Estamos deletreando el Evangelio para que nosotros saquemos las consecuencias pertinentes. Hermanos, apliquémonos la lección. Necesitamos tiempo, lugar, ambiente para estar con Dios. Todo el trabajo es oración, ciertamente, pero necesitamos tiempos. La tercera palabra es expulsión. Expulsión de demonios, que la acabamos de ver en la curación de los enfermos aquella tarde. ¿Por qué? Curó a muchos enfermos y expulsó demonios, dice el texto. Y que reaparece en la cuarta palabra, predicación. Vámonos de aquí, porque tengo que ir a otras aldeas y anunciar. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Curar, predicar, expulsar demonios. Esto es el reino de Dios. Esta es la ocupación de los seguidores de Jesús. Este es el mundo nuevo que Jesús quiere crear en medio de nosotros. Es maravilloso pensar en estas cosas e ir sacando consecuencias, ir trazando los perfiles del proyecto de Jesús en medio de nosotros.
Es verdad que la historia ha sido lo que ha sido. Ahí está una historia que no podemos desechar, pero la historia la vamos creando los hombres. Y ha de estar en trance de continua revisión para ver si corresponde o no y en qué medida al proyecto de Jesús. Concluyamos, hermanos, mirando a Jesús con humildad y confianza. Señor Jesús, divinamente humano en el Evangelio, enséñanos tu humanidad divina y contágianos de ese amor tuyo que llega a todas nuestras necesidades. Amén.